El mundo giró en pocas semanas. Las calles ahora están vacías. La gente se guardó en sus casas, aun cuando la luz del día está en su máximo esplendor. Como en un relato de ficción, el quetzalteco no imaginó que la sonrisa, el beso y el abrazo fuera arma letal. Un virus imperceptible contagia príncipes, presidentes, magnates. El ser humano como ciervo espantado, escondiéndose del lobo que olfatea en cada esquina. La luz del día se ciñe sobre el occidente. La tarde cae con un bello azul. Las calles quedaron vacías, similar a un encanto que se llevó a los ciudadanos. ¿Qué se hicieron los jóvenes? ¿Dónde está la alegría? ¿Por qué gobierna el silencio? El tiempo. Pocos años una bendición, muchos años una condena que cerca y acorrala con la risa, el beso y el abrazo. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente, tal como ellas y ellos fueron curados. Muy buenas noches, amigos y amigas. Les saluda Adrián Velázquez. Yo soy periodista de oficio y esta es la plataforma de Facebook de la Prensa de Occidente para el mundo. La Prensa de Occidente es en este momento es el único medio de noticias de Quetzaltenango en formato impreso, que se distribuye de forma gratuita, de mano en mano, y en Negocios de Quetzaltenango. Es un semanario que los días sábados, y este sábado estaremos nuevamente en las calles con la edición impresa. También tenemos nuestro sitio web, laprensa.com.gt, donde actualizamos minuto a minuto todas las noticias de mayor importancia, sobre todo locales, no nacionales ni internacionales, sino que le hacemos énfasis en la noticia local. Además, esta noche vamos a conversar a través de la plataforma de Facebook sobre un tema apasionante, de algo que nos debería gustar a todos, ya que se trata de entretenimiento y cultura, y que se le conoce como el séptimo arte. Es el cine. Cine, cine, cine. Es increíble el cine, pero a mí me encanta. Y creo que a ustedes debería de llamarles la atención porque realmente hay muchas cosas detrás de todas esas producciones que son apasionantes. Y esta noche hemos invitado a 13 personajes que se encargan de organizar un evento que se llama Cinespacio, que es una plataforma para dar a conocer y acercarse al cine iberoamericano. Además, organizar charlas, encuentros con directores y talleres. El programa se titula Cinespacio, nuevas formas de mostrar el cine iberoamericano en Quetzaltenango, para lo cual presentamos a Andrés Rodríguez, quien es el fundador de Cinespacio, a Domingo Lemus, quien es el coordinador de Cinespacio, y José David Zum, quien es coordinador y encargado de comunicación y relaciones públicas de Cinespacio. Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias, Buenas gracias por la noches. invitación. Gracias también. Están muy Buenas callados. noches, gracias Adrián y a la prensa de Occidente ahí por la invitación. A ustedes también por haber aceptado la invitación ahí para que nos miren unos cuantos. Pero vamos a comunicar y vamos a platicar de cosas interesantes que a mí me parecen muy importantes para el desarrollo de la cultura. Cuando ustedes me enviaron el listado, me pusieron a Andrés como Andrés Rodríguez, como fundador de Cinespacio, y ustedes pues tenían otros cargos. Entonces me gustaría comenzar con Andrés, quien parece que esta noche luce un espléndido bigote porque así fue como lo saludaron. Pero Andrés, ¿nos puedes explicar cómo nace Cinespacio? Y si, ¿cómo lo podemos llamar? Porque yo estaba cabalmente escribiendo las preguntas y decía, ¿es un festival? ¿Es una reunión de cineastas? ¿Qué es Cinespacio y cómo nace? Por favor, Andrés, bienvenido nuevamente. Buenas noches, gracias otra vez por el espacio. Bueno, Sin Espacio pues nace con nació ya hace años, como en el 2007 tal vez. Nació con la gana de ver películas que hacían gente conocida de nosotros, ¿verdad? Y compartidas, ¿verdad? Al principio la muestra nació con la gana de irnos a las calles y sacar nuestros proyectores y poner nuestros DVDs en esa época, y proyectar, ¿verdad? Y proyectar, tirar una manta en la calle y proyectar. Entonces, creo que el Cinespacio nació básicamente de la gana de compartir películas de la región que creíamos era necesario que las personas las vieran. Entonces de ahí nació, nació con un grupo de amigos, me atrevería a decir. Nosotros teníamos un colectivo y decidimos hacer esta muestra de cine y digamos que la misma gente que le interesaba y nos dieron ganas de seguir, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso hemos insistido y por eso seguimos insistiendo, ¿verdad? Entonces le podemos llamar una muestra de cine. Una muestra porque, bueno, legalmente los festivales tienen competencias y nosotros no estamos enfocados en competencia. De hecho, nosotros la selección que hacemos es bajo invitación. Nosotros pensamos en películas importantes para mostrar en Shela y para la región que nos parecen atractivas para Shela, y en base a eso armamos nuestra selección. Pero no abrimos convocatoria, es una cosa más de selección. Ya, cuando ustedes decidieron en el 2007, me dijiste, a fundar Cinespacio, porque ¿era el mismo grupo de personas que son ahorita o eran otras? ¿Y qué tenían ustedes en la cabeza? Digamos, Cinespacio ha pasado mucha gente y digamos que por distintos motivos van entrando, van saliendo. Comenzamos un grupo de personas que, como éramos un colectivo de personas que estaban interesadas en promover cuestiones culturales. Éramos muy jóvenes y digamos que nosotros pensamos en hacer como un circuito de festivales. Entonces hicimos varios festivales, varios inclusive encuentros. Creo que nos tocó hasta hacer una feria política hace muchos años. Hicimos muchas cosas. Y de ahí pues fueron entrando muchos amigos cineastas que se fueron quedando y en el año, hace como 3 años, Domingo, el Cinespacio se había dejado de hacer porque gestionar festivales, muestras o cualquier cosa en Guatemala es bastante difícil. Pero gracias a un poquito al impulso emocional, me atrevería a decir, de Domingo, y pues me animé a hacerlo otra vez, ¿verdad? Me animé a subirse eso y afortunadamente José, Domingo y un par de personas más se unieron al proyecto y es por eso lo seguimos haciendo, y ahora de forma digital, que nos tocó también esta pandemia, pero también es fundamental seguir insistiendo para que se siga viendo cine, ¿verdad? Y más con cine que yo siento que vale la pena ver en estos espacios, porque representan de algún modo mejor la forma en la que se puede hacer cine y las historias que se cuentan, ¿verdad? Muchas gracias, Andrés. Domingo, sos el rostro más conocido dentro de los
tres organizadores de Cinespacio. ¿Cómo eligen, cuando están hablando que es una muestra, cómo eligen ustedes las películas que van a presentar durante la actividad, durante la muestra de Cinespacio? ¿Cómo los tres se ponen? ¿Es más gente? ¿Lo hacen por encuestas? ¿O cómo lo hacen? Bueno, buenas noches. Gracias, Adrián, por la invitación y a la gente que nos está sintonizando. Un gustazo otra vez estar acá por las redes sociales con ustedes. La verdad que nos hemos como dividido mucho el trabajo. Todos tenemos como una función diferente dentro de la muestra y como dice Andrés, ha pasado muchísima gente por esta muestra. Y realmente yo siento que la columna vertebral o el espíritu, el corazón del Cinespacio siempre ha sido Andrés Rodríguez. Entonces, Andrés se ha dedicado siempre a ver lo de la programación. Él es el programador de la muestra, él es el que mediante, como decíamos, por invitación, pues escogen las películas. Pero me atrevo a decir de que sí, siempre se hace una selección de películas mesoamericanas, digamos, siempre primero partiendo de películas que sean importantes de realizadores guatemaltecos, que muchas veces es uno de los grandes problemas en el cine de Guatemala, que no tenemos dónde ver el cine de Guatemala, y eso fue una de las iniciativas que yo cuando me vine a vivir a Shela hace 5 años, yo fui uno de los invitados de Cinespacio en el 2011, creo yo, o 2012, algo así. Trajimos Puro Mula y se presentó en el Cine Cadore, y fue una experiencia tan bonita que cuando yo ya estaba viviendo acá le dije a Andrés, mano, ¿por qué ya no se hace el Cinespacio? Y obvio que hay 1000 razones para dejar de hacer Cinespacio, y hacerlo es bien complejo, la gestión es bien complicada. Entonces creo que Shela ha crecido mucho en cuanto a la gente que consume cine, a la gente que estudia cine, y hay una necesidad de exhibir cine. Entonces se trata de que se presenten películas que no son las películas comerciales que uno puede ir a ver al cine, que no sean las películas europeas que a veces el Festival de Cine Europeo trae, sino presentar películas guatemaltecas, películas centroamericanas, películas latinoamericanas y finalmente películas que hablen de nuestras temáticas, de nuestra región, de los problemas que tenemos acá, y generar un diálogo alrededor de esas películas. Entonces, siempre la selección de películas, que como repito, es Andrés, el programador, y quien realmente vela por esa selección. Nosotros muchas veces sugerimos algunos títulos, pero todo tiene que ver con las películas que estén siendo importantes para Centroamérica. Entonces, pues en estos 3 años que hemos desarrollado la muestra, hemos tenido grandes títulos, películas como La Batalla del Volcán de Julio López, que fue un estreno también centroamericano, y es un documental que creo que no hay ningún otro documento con esas características en Centroamérica, que es una película que realmente genera ese diálogo de hacer las paces con el conflicto armado que hemos tenido en toda la región. Películas como Atrás de Relámpagos de Julio Hernández, que también pasó, la película Medea de Costa Rica, la película... en fin, creo que hemos tenido una selección muy grande de películas centroamericanas, películas mexicanas, como repito, la intención es de que se vea el cine mesoamericano, y creo que eso es importante porque genera este diálogo de vernos y discutir quiénes somos a través del cine. Entonces creo que los cineforos son un reflejo de eso, por eso los cineforos en Cinespacio son tan genuinos, y también el público que acompaña al Cinespacio es un público que realmente aprecia esta programación, porque muchas veces son títulos que no están disponibles para nuestra región o que son difíciles de acceder. Entonces, en ese sentido, pues le doy todo el crédito a Andrés, y honestamente también creo que los realizadores han entendido eso, que también es importante que nosotros pues hagamos este esfuerzo de gestar en favor del cine centroamericano, del cine latinoamericano, y podamos ofrecer de alguna manera ciertas condiciones para proyectar estas películas. Ahí sí que también hemos tenido el apoyo de los mismos cineastas que nos han aportado a veces con sus películas, pero sí tratamos, por ejemplo, de ofrecer un pago, por ejemplo, a las películas, que es algo que a veces muchas instituciones, incluso grandes, no sé, Cooperación Española o la Alianza Francesa, muchas veces no pasan por ahí, y honestamente da pena, porque pues el cine no es gratis, y entonces tenemos que hacer este esfuerzo por reconocer el trabajo de los cineastas. Entonces, pues eso es en lo que se enfoca Cinespacio, cine de la región. Muchas gracias, Domingo.
Interesante explicación. José David, ¿cómo te involucraste en Cinespacio? ¿Cuál es tu papel y qué es lo que te atrajo para estar en esta organización? ¿Qué me atrajo? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué me atrajo de primero? Me atrajo el cine. Yo estuve en los cinespacios hace muchos años, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de cuando Andrés comenzó con todo esto, participar, pues como espectador, y me gustó y con el tiempo, cuando regresé yo aquí a Shela, me dediqué a la producción audiovisual, y ahí fue cuando conocí a Andrés, ¿verdad? Trabajé un poquito ahí con Andrés y después llegué al consorcio Xelajú Naranja. Ahí era donde Domingo ya había tomado la batuta y estaba en el consorcio, impulsando esta nueva iniciativa de Cinespacio, y lo aproveché yo la oportunidad y llegué de primero como comunicación a diseñar la imagen y a tomar esto para darle un poquito de vida y de comunicación a Cinespacio. Luego de eso, a mí me gusta mucho el cine y le planteé la idea a Andrés de también apoyarlos en la coordinación, ¿verdad? Y después comencé un poquito a coordinar, y este último año, estuve en los 3 años de que se retomó, este último año sí me dediqué un poquito más a la gestión, a coordinar, y estuve más coordinando para que lográramos tener esta nueva versión que se adaptó, porque los 2 años anteriores era el cinespacio físico. Entonces ahorita nos adaptamos, nos reinventamos, tuvimos muchos cambios, muchas barreras, pero logramos salir adelante, buscamos las maneras, buscamos las formas, y hasta el día de hoy aquí estamos, ¿verdad? De manera virtual. Ese cambio que nosotros tuvimos gracias a la pandemia. Ok, regresamos con Andrés. Muchas gracias, José David. ¿Cómo era la mecánica de Cinespacio antes de la pandemia y ahorita en tiempos de pandemia? ¿Cómo va a ser? ¿Y qué nos tienes preparado? ¿Cuál va a ser la mecánica? Bueno, antes la muestra siempre ha sido una muestra chiquita, de pocas películas. Como que la idea es ponerle bastante enfoque y cariño a cada presentación y a cada persona que viene, primero para ver bien sus películas, pero también para discutir bien sus películas y entender bastante lo mejor posible el cine que hacen las personas que invitamos, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Porque creo que hacer eso es fundamental para hacer un poquito lo que queremos hacer con Cinespacio, que es como juntar a todas estas personas que están produciendo en Shela al cine regional, ¿verdad? Entonces, la idea es hacer un encuentro bastante horizontal entre cineastas digamos que con más años de experiencia y con los cineastas que de algún modo estamos comenzando en esta carrera. La dinámica entonces era muestras en la Casa de la Cultura, como para 200 personas. Siempre fue algo pequeño, más o menos íntimo, me atrevería a decir. Y ahorita pues queremos de algún modo mantener esa lógica, ¿verdad? Este año pues son 3 películas y 3 cortos, digamos que es una muestra pequeña, pero el sentido es ese, ¿verdad? Darle prioridad, darle un día a cada película para su presentación, para su discusión y para también un espacio de talleres, que la idea finalmente es un espacio para compartir conocimientos y aprendizajes, ¿verdad? Finalmente todo el esfuerzo es como un espacio para compartir alrededor del cine y las películas. Este año va a ser bueno, son 3 películas que Se escuchan aullidos, de Julio Hernández, Perro Bomba, que es una película chilena de Juan Cáceres, que creo que tiene mucho este espíritu del cine que puede crear identidad aquí en Guatemala, y La asfixia de Ana Bustamante. A estos cortos a estas películas la acompañan los cortos de Andrés Silva, que se llama La ventana paralela, un corto de Shela que se llama Los sueños de Tanzul, de Tavo Bárcenas, y un corto más que es de Emily Gularte y se llama Lagartija. Son cortos y películas que creemos, repito, ¿verdad?, importantes para mostrar y sobre todo importantes de hablar a través de ellos. De Tavo Bárcenas es el músico. Es el músico. Sí. No, es Tavo Salazar, es Perdón. el músico de Jazz Collective, Gustavo Salazar. Perdón, me equivoqué, ¿verdad? Sí, bien. Gracias, Andrés. Domingo,
todo el mundo en Guatemala te conoce como músico, como actor, como cineasta, y la última faceta que conocí el año pasado, que eras catedrático universitario en temas audiovisuales. ¿Qué tanto interés hay en Quetzaltenango para ver cine? ¿Cuánta gente esperan que se conecte de esta manera virtual estos 3 días? Por favor, Domingo. Bueno, primero la muestra va a ser a nivel nacional, no va a ser solo en Quetzaltenango, entonces toda la gente que quiera ver estas películas Sin Espacio no solo es un espacio para proyección de películas, sino tenemos un encuentro con los cineastas en donde ellos normalmente nos ofrecen la manera en que abordan y entienden e interpretan el cine, que es creo que de las cosas más interesantes que suceden alrededor del Cinespacio, poder tener de primera mano esa información. Entonces se realizan estos talleres, charlas, masterclasses, ahí sí que hay mucho espacio para conocer a los cineastas, y luego las películas van a estar disponibles por 24 horas, cada día va a estar disponible las películas por un periodo de 24 horas en donde el público de todo el país va a poderlas ver. Sí vamos a tener un número de personas que van a poder ver estas películas, que son 300 personas, entonces recomendaríamos que las personas que quieren ver las películas se pongan en contacto en las redes sociales de Cinespacio para que sepan cuál es la mecánica y cómo pueden ver las películas y no se pierdan ninguna de las funciones. Entonces, pues, esa es el público que estamos esperando también, porque de alguna manera sí se negocia con los distribuidores, con la gente que tiene los derechos, pues esta cantidad de veces o la cantidad de personas que pueden ver las películas. Y pues, como te decía, Xela realmente es una región que ha crecido mucho en términos del audiovisual. Hay muchas universidades, hay por lo menos 3 o 4 universidades en Quetzaltenango que están ofreciendo cursos sobre audiovisual, entonces la producción ha crecido mucho en Xela. También hay cada vez más cantidad de jóvenes que están como haciendo cortometrajes, pero también pasaba algo cuando hacíamos el Cinespacio de manera presencial, que era que muchas del público, digamos, estudiantil, tal vez no era el público que precisamente llegaba a ver las películas a la Casa de la Cultura, que era el espacio donde hacíamos las presentaciones y colgábamos el cartelito que tengo ahí atrás, lo colgábamos afuera para que se viera bien chilero. Lo que ha generado su propio público. Me recuerdo que era muy interesante que mucha gente que eran gente que vivía en el parque, que gente sin hogar, para esos días del Cinespacio se arreglaban, se cambiaban y se integraban a la muestra y opinaban dentro de las películas, y teníamos una gran variedad de gente que seguía la muestra. Gente indígena, catedráticos universitarios, estudiantes de cine, gente que venía de Guatemala, de Comalapa, de toda la región, honestamente. Entonces, creo que el Cinespacio no solo es una muestra para Quetzaltenango, sino de verdad que es una necesidad nacional el mostrar cine, el acercar a los cineastas al público que aprecia sus películas, y mucha gente también pues le gusta ese aroma cultural que se respira en Quetzaltenango, y era una buena excusa también para venir. Entonces yo espero que la gente que son muy fanáticos de Cinespacio, que sé que hay mucha gente que ha seguido la muestra año con año, este año también van a estar muy pendientes de las proyecciones de los cineastas, porque de nuevo creo que esta línea editorial que Andrés propone año con año va muy enfocada en un cine distinto, en un cine que tiene una mirada diferente, en un cine que no es fácil de acceder y no es fácil de tener acceso a ese tipo de cine. Entonces la gente sabe eso de Cinespacio. Entonces yo creo que para las personas que les interesa un cine diferente, un cine de la región, un cine que hable de nuestros problemas, un cine que nos visibilice, creo que Cinespacio es esa muestra que ayuda a que la gente pueda ver un cine más propio, un cine más de nuestra región. Y yo espero que pues mucha gente de todo el país pueda ver esta muestra, porque es muy valioso, ¿no?, tener los títulos que tenemos. Ok, interesante, ¿no? José, me gustaría preguntarte, como encargado de comunicación, ¿has podido contactar periodistas o grupos de cinéfilos de otros países para que se conecten también?
¿Os Sí, interesa? como lo decía Andrés, desde un inicio sabía yo que la muestra la percibía Andrés como algo íntimo, ¿verdad? Y nuestra prioridad era el público de Shela, por eso se llama Muestra Iberoamericana de Cine en Xelajú. Nuestro público objetivo era lo que decía Domingo, ¿verdad? Esa gente de aquí de Quetzaltenango que no tiene la posibilidad, digamos, de ver en cine comercial estas películas que las tuviera aquí en casa, ¿verdad? Y fue algo que nos gustó. Sin embargo, nosotros hemos tenido la oportunidad de invitar a gente, ¿verdad? Con años de anterioridad vinieron y los mismos realizadores, las mismas personas que se dedicaron a esto, hablan del Cinespacio y lo que nosotros queremos es que el Cinespacio se conozca como una muestra bien hecha, ¿verdad? Nosotros hemos tratado de buscar las condiciones, tanto cuando se proyecta, que se escuche bien, que se vea bien, que las películas que se van a presentar sean reconocidas, que tengan una gran trayectoria, que se tenga esta calidad para poder ver cine de calidad. Nosotros que no tenemos tanta cercanía, digamos, o que estamos aquí en Quetzaltenango y que no se nos es tan fácil poder ver estas películas, que las tengamos bien y que las podamos ver bien, ¿verdad? Y es por eso que nosotros hemos tratado de las pocas películas que se han presentado que se vean bien, ¿verdad? Pero sí, esperamos que vaya creciendo y algunas personas nos han escrito en las redes sociales interesadas y son de algunos otros lugares, los mismos realizadores de Costa Rica, de El Salvador, de México, comparten nuestras publicaciones y esperamos que poco a poco el Cinespacio se vaya posicionando también en una muestra pequeña, pero de calidad. Bien, gracias. Voy con Andrés nuevamente. Me gustaría que nos explicaras cuál va a ser la mecánica. Lo vamos a ver en un sitio web, nos tenemos que registrar. ¿Qué tenemos que hacer para estar presente en Cinespacio? Bueno, las proyecciones van a ser a través de la Subterránea. Es una página de internet que se encarga de distribución digital. Y ¿Cómo se llama? La Subterránea. Por ahí te podemos compartir el link para que se comparta. Para que sepan los... Ahí la idea pues va a ser inscribirse, es una inscripción gratis y sencilla. De ahí se hace una compra que digamos que se accede a una compra, pero no se paga nada, es un gesto de compra. Y en base a eso nosotros les mandamos un código, un link y un código para poder ver la película. Los códigos son limitados, son 300 y bueno, esa es como la propuesta. La gente se acerca a la página, abre una cuenta, eso es sencillo, hace esta compra simbólica, que no se paga nada, y después de eso accede a las películas que quisiera ver, ¿verdad? Eso va a ser el procedimiento. Igual nosotros pues, lo estaremos publicando en las redes sociales como un detalle más fino de eso, pero es sencillo y yo creo que cualquier persona en estas épocas de encierro ya podemos hacer esto, es muy sencillo. Ahora es una gran tendencia de que cada página web o sitio o actividad o concierto busque una donación. Cuando estás hablando de entrar al link y hacer una compra, estás hablando de una donación que la gente puede donar. Digamos de que las personas pudieran hacerlo, pero no es necesario, ¿verdad? O sea, digamos que es como pedir ver la película más bien, pero digamos que se accede como que fuera una compra, pero nosotros no pedimos ni siquiera, no se pide ni siquiera tarjeta de crédito. No, es sin costo. Ok. Por favor, Domingo, ¿nos puedes mencionar, por ejemplo, qué talleres van a haber o qué charlas a quienes han escogido? Un poco sobre la programación. Sí, normalmente son los mismos realizadores que están presentando sus películas que ofrecen entonces como este encuentro un poco más íntimo con la gente que sigue la muestra. Entonces vamos a tener a Julio Hernández Cordón, que honestamente es un gran honor, un gran privilegio, porque pues todos sabemos de la trayectoria de Julio, es probablemente el cineasta más importante de nuestra región y de mayor trayectoria también, de que tienen pues más tiempo en estas andadas, así que es
de verdad que un verdadero honor y placer que contar con el apoyo de Julio. También vamos a tener al realizador de la película de Perro Bomba y también Ana Bustamante, que pues la realizadora de la película La Asfixia, que es también guatemalteca. Y bueno, normalmente pues es un encuentro que se tiene con gente que está interesada en el cine. Este sí es un encuentro que pues tratamos de que no sea tampoco tan masivo como las presentaciones o como los cineforos, sino que tal vez hay un procedimiento un poquito de escoger a quienes participan, porque pues sí le damos también espacio a los estudiantes de cine y a gente que está interesada en el quehacer cinematográfico para que puedan abordar temas un poquito más puntuales, ¿verdad? Muchas veces se llegan incluso con alguna idea de un proyecto y tienen la oportunidad de poderlo dialogar con estos realizadores, y el solo hecho de escuchar cómo estos realizadores abordan el cine, pues ya son cátedras, ¿no? Que ofrecen. Entonces, pues son los mismos realizadores los que ofrecen estas charlas y también se toma en cuenta a los realizadores de los cortometrajes. Ahorita, por ejemplo, Tabito Salazar, que es el director de Los Sueños de Tanzú, es uno de los directores más activos actualmente aquí en Quetzaltenango. Está haciendo muchísimos videoclips, hizo el videoclip de Bohemia Suburbana el año pasado y realmente es alguien que bueno, a principio de este año, perdón, y es alguien que está destacando mucho. Entonces es una muy buena oportunidad como para acercarnos a estos realizadores y poder entender y apreciar cómo es su procedimiento y cómo abordan el cine. De Los Sueños de Tanzú, ¿usted nos tiene un tráiler o que nos puedas hablar un poquito sobre esa película? No Mira, lo que tenemos te puedo comentar de la película así rápidamente, perdón que me le adelante a José, pero nosotros con el Cinespacio también hacemos el Quetzalito de Oro, que es un concurso de cortometrajes en 48 horas, un poco más de tiempo en realidad. Entonces, en las 2 ediciones pasadas, lo que hacíamos era una semana antes del Cinespacio, como preámbulo, motivábamos a la gente a que participara en hacer cortometrajes. Entonces realizábamos este concurso que se llama el Quetzalito de Oro, en donde pues participaban grupos de 4 personas, normalmente eran 10 grupos, y pues ingresaban poniendo pagando una cuota de ingreso, y el grupo que ganara, según el jurado calificador, que eran jurados pues profesionales. Por ejemplo, el año pasado Andrés Rodríguez estaba rodando su película y contamos con la presencia de la coaching de la película, Evelyn Price, y estaba el asistente de dirección, estaba la directora de arte, en fin, gente que son profesionales, gente que venía de México y bueno, que trabajan en la industria, y ellos pues escogían cuál era el corto ganador. Entonces, pues este año hemos incluido ese corto que fue el ganador, el de Los Sueños de Tanzú. Y era como un concurso muy dinámico, ¿no? Como de que tenían que poner un título el viernes por la noche y el sábado en la mañana se iban a rodar la película y el sábado por la tarde ya tenían que editarla y el domingo se presentan. Entonces, pues en ese corto periodo de tiempo se realizó esta película y realmente pues es bastante gratificante el resultado final. Ahí sí que habría que felicitar a Tavo Salazar por el logro y bueno, no sé, ahí le dejo ya la palabra a José para que... José, por favor. Sí, el corto de Tavo hablaba sobre un joven que quería devolverle la conciencia a su abuela, ¿verdad? Que con el tiempo la había perdido y le quería devolver la conciencia poniéndole fragmentos de canciones que ella le cantaba cuando era pequeño. Entonces, él le va poniendo fragmentos de canciones y con esto quiere que al final causarle alguna sensación a su abuela y que se recuerde o que por lo menos lo identifique, ¿verdad? Al final pasa algo que nos conmueve a todos y fue por eso que se premió. Contó muy bien la historia y como decía, técnicamente Tavo también es muy bueno produciendo también, ¿verdad? Bueno, para esta noche invitamos a Julio Hernández Cordón. Para una segunda parte del programa, que la primera parte era la que ustedes se platicaran todo lo que es Cinespacio, y en la segunda que tuviéramos un encuentro con Julio. Yo ya le escribí que se conectara, vamos a esperar que se conecte, pero mientras tanto me gustaría tal vez que Andrés pudieras darnos más información sobre lo que es Cinespacio
o que nos cuentes alguna anécdota que te haya pasado durante el tiempo que has estado organizando esta muestra de cine, por favor. Bueno, pues yo creo que la anécdota permanente sin espacio creo que es hablar de los espacios de encuentro, ¿verdad? O sea, creo que el cine es eso, ¿verdad? O sea, nos ayuda a crear espacios de encuentro a través de historias o a través de sí, bueno, a través de historias. Y entonces siempre hay mucha incertidumbre cuando uno está gestando la muestra y las películas que presenta, porque a veces pues son películas siempre de algún modo peculiares y es bonito siempre mostrarlas y lograr platicar con la gente porque uno logra encontrar razones por qué las películas existen y por qué películas como esas valen la pena seguir siendo mostradas acá. Yo creo que, como dice Domingo, hay muchas anécdotas puntuales de que gente que no esperábamos que fuera a participar tan activamente en la muestra, pero sobre todo, digamos que discutir a través de la muestra, lo hiciera, para nosotros eso es muy gratificante, ¿verdad? Y también eso que ya estos últimos años ha pasado, que hay cierto público, ¿verdad? Ciertas personas que aprecian el esfuerzo y que valoran el esfuerzo y creo que eso es súper importante para seguir metiéndole gasolina a esto, por más difícil y tortuoso que sea a veces gestionarlo, ¿verdad? Creo que la ventaja es que a veces digamos que los públicos o las personas y los realizadores crean en la muestra. Yo creo que la muestra va a seguir dando pataladas, pues se va a seguir haciendo, esperemos que no contra todo, pero siempre contra algunas cosas, ¿verdad? Eso es una pregunta que no había hecho. Tal vez, no sé si la contesta José o Domingo. ¿Cómo han financiado ustedes o cómo han podido sostenerse durante todos estos años para organizar la muestra de cine? Esa es una pregunta muy dura, Adrián. Bueno, no, hay que reconocer, mira, hay una cosa importante que sucedió hace algunos años, que de hecho fue este movimiento como de la economía naranja, y dentro de eso, pues la Red Nacional de Grupos Gestores aquí en Quetzaltenango ha sido un aliado muy importante para nosotros. Ahí honestamente yo quisiera personalmente agradecerle mucho a la Red Nacional de Grupos Gestores porque ellos han creído en el proyecto desde un principio y han sido pues unos aliados para poderla llevar a cabo. Luego pues hemos tenido algunos financiamientos que no han podido llegar a ser constantes. Hay empresas locales que nos han apoyado en años anteriores. Y este año con la pandemia, pues nos ha cambiado bastante el modelo de gestión y quienes están apoyando. En este momento, pues nos está apoyando ADESCA, que honestamente les agradecemos muchísimo porque también pues nos están sacando del hoyo, como dirían por ahí, porque su ayuda pues permitió que pudiéramos pagar los fees y cumplir con los pagos que tenemos pendientes. Lo mismo la red, que contamos con su apoyo. Y luego, pues, hay empresas locales que también siempre nos han apoyado, como la cerveza Win, que han sido también unos aliados y amigos dentro de la muestra. Entonces, creo que hay todavía muchas necesidades dentro de la gestión. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura, a través de la Unidad de Cine, nos dieron apoyo en años anteriores y lamentablemente este año no se ha dado el apoyo. Y ahí sí que la pregunta que nos estamos haciendo todos es, ¿dónde está el dinero, verdad? Entonces, es triste porque ahorita es cuando más necesitamos esos apoyos, ahorita es cuando la gente necesita que la cultura llegue a sus hogares para que de verdad podamos mantener esta conciencia de tener un distanciamiento social y de cuidar la salud de las personas, ¿no? Entonces, pues es lamentable, pero pues el ministerio ahorita también está sufriendo muchísimos cambios, entonces ojalá pues en otros años puedan seguir siendo aliados de la muestra y los vamos a extrañar bastante este año. Pero realmente ha sido un trabajo titánico el tener que
que hacer que la gente crea y confíe en este tipo de iniciativas. Y honestamente también esperemos que empresas locales de Quetzaltenango empiecen a ver también el valor que tiene estas iniciativas, no solo a nivel turístico, sino a nivel cultural, a nivel formativo, a nivel comunitario. Todo esto que decía Andrés, cómo se está generando una comunidad alrededor del cinespacio, y eso tiene un valor más allá de la publicidad, más allá de la promoción, más allá de lo que puede significar hacer un festival de cine en Quetzaltenango. Creo que generar comunidad alrededor del cine y generar conciencia alrededor del cine ya tiene un valor per se. Entonces, pues ha sido una tarea muy difícil y bueno, ya le voy a dar también la palabra a José, porque José ha sido de verdad que un súper buen aliado este año para nosotros con Andrés. El hecho de que José pues se haya sumado del año pasado y este año a la muestra pues ha aportado muchísimo. Entonces creo que José también sabe mucho sobre este tema de la gestión, y si dejo a alguien afuera. Sí, claro. Sí, como dice Domingo, pues con gestión, ¿verdad? Con mucho sudor, con mucho estar tocando puertas y volviendo a tocar y retomando y retomando. Ese ha sido el caso del Cinespacio. Hemos tambaleado, cambiamos una fecha porque el Cinespacio físico se hacía en febrero. Nos pasamos hasta ahora. Estuvimos a punto de no salir, pero con todo estuvimos buscando y tocando esas puertas. Llegamos a Desca, que la verdad para mí se portó muy bien y nos facilitó las cosas demasiado. Nosotros también estuvimos anuentes a enviarle todo lo que necesitábamos, y al final salió la Red Nacional de Grupos Gestores, que también desde que se retomó el Cinespacio nos está apoyando, ha estado ahí, y pues bueno, gracias a eso, ¿verdad? Empresas locales que creyeron en nosotros, que nos dan ese poquito en sus condiciones, ¿verdad? Para poder realizar, y que nos apoyaron mucho en el año pasado, ¿verdad? Como las Georginas y Cepelín también, que nos ayudó un poco. Entonces, sí, es de estar tocando las puertas, es de estar buscando las gestiones y como me decía un compañero, ¿verdad? Estar buscando, porque si no, no se va a lograr hacer nada. Y la verdad es que nosotros los tres le tenemos, o por lo menos hablando por mí, yo le tengo mucho cariño al cine y ponía esfuerzo, ¿verdad? Ponía el esfuerzo y gracias a eso es que salió el Cinespacio y se cambió a esta modalidad. Ya, y este año, entonces, es que definitivamente ha costado mucho por la cuestión de la pandemia. Todas las empresas están luchando por sobrevivir, igual nosotros. Ya está ahí Julio Cordón. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, Julio? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, perfectamente. Aquí te van a saludar todos los cinespacios de Quetzaltenango. Capital de... Hola, Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. A ver, ¿quién el fundador de Cinespacio que presente a este personaje que en este momento se integra? Yo soy malo para presentarme, fue que me lo presente Domingo. A ver, Domingo, presenta. Me tiran chibolita. Bueno, Julio Hernández Cordón yo creo que no necesita presentación porque ya es un viejo conocido del cine nacional que honestamente pues hemos visto cómo ha crecido su cine y yo me recuerdo, ahí sí que me voy a tomar la palabra para recordar sus películas que han sido muy gratificante ver toda esta obra que tiene Julio desde Kilómetro 31, aquel cortito de los chavitos que querían asaltar y terminaron siendo asaltados, De mi corazón un pedacito tú tienes, Gasolina, que fue su primer largometraje, que me recuerdo que fue un hito cuando llegó a San Sebastián y para todos nosotros fue así como, wow, alguien ya estaba trascendiendo las fronteras afuera de Guate. Marimbas del Infierno, que también es una película muy icónica, muy fresca, hasta la fecha una película que tiene una magia muy particular y al gran Tiki, que siempre lo recordamos con mucho cariño. Hasta el sol tiene manchas, que también es una película muy loca. Polvo, Te prometo anarquía, en fin, yo creo que ya con Te prometo anarquía, yo creo que Julio llegó a los niveles que honestamente es pues ya un directorazo pues a nivel mundial. Y de ahí pues las últimas películas que ha hecho, Atrás hay relámpagos,
cómprame un revólver, y pues ahora que vamos a tener se escuchan aullidos, así que no sé, yo decía antes que Julio es tal vez el cineasta para mí que tiene la trayectoria más larga y más importante en nuestra región, y nada, qué admirable y qué buena onda, Julio, y bienvenido, y qué lástima que no vas a poder venir a Shela a temblar un poquito del frío por acá, pero gracias por estar en el Cinespacio, mano, y bienvenido. Bueno, estas palabras, Domingo, la verdad que me emociona y gracias por contemplar esta película. Se escuchan aullidos y por incluirla en la programación y por hacerme partícipe a la distancia de lo que están haciendo y de lo que están compartiendo y de estar de manera virtual en Guate otra vez, ¿no? La verdad es que estoy como muy agradecido con ustedes y muy agradecido con el esfuerzo que están haciendo por sostener este oasis, ¿no? Que es un festival, compartir la información, crear diálogos y sobre todo crear como espacios para la creación y la cultura, ¿no? Gracias a ti, a vos, a Andrés, a David, ¿verdad? ¿Se llama David Pinto? Sí, es el operador, pero es Andrés y José es el otro. José David, sí, José David. José David. Y, perdón, la otra persona es que no la... Yo soy Adrián Velázquez. No, hay otra persona más, perdón. Él es la cuarta pared, él es el que hace la transmisión, pero le agradecemos también a David Pinto, buena onda. A David, chance. Y no sé, creo que a Domingo lo conozco desde hace mucho tiempo, 2003 o 2004 posiblemente. Y a Andrés Rodríguez, de repente un poquito más reciente, 2005, 2006. Y bueno, Adrián lo conozco por lo que hizo con Aula 2000 y en Prensa Libre, ¿no? O sea, lo conocía como de nombre, no, nunca llegamos a coincidir del todo. Ok, no sabía eso. Genial. ¿Y estuviste en Aula, en Aula 2000? Fundador y Vida, Pasión y Muerte de Aula 2000. Aula 2000 también fue uno de mis primeros talleres de cine que tuve, que creo que, no sé si lo habrán dado como en el 94, 95, hace... Por ahí, sí, ajá. Sí. Bien. Julio, es una emoción tenerte con nosotros porque yo sí he leído bastante las reseñas, tus participaciones en los festivales en todo el mundo, y ahora que ya sos jurado y pues he visto tus películas y realmente me han encantado y me gustan mucho. Yo quisiera hacerte una pregunta antes de darle la palabra a los demás de Cinespacio, porque estuve averiguando algo sobre ti y yo quería saber ¿qué relación tienes tú con Julio Hernández Sifontes, un abogado que hizo una tesis que se llamaba La realidad jurídica del indígena guatemalteco? Sí, justamente estoy buscando el libro porque lo tengo aquí. Es mi abuelo. ¿Es tu abuelo? Ah, genial. Sí, es mi abuelo y yo me llamo Julio por él. Sí. ¿Él es de Quetzaltenango o era de Totonicapán o San Marcos? No sabes. Es de Santa Rosa, de Cuilapa, pero trabajó en la extensión universitaria de Lusac en Quetzaltenango mucho tiempo. Y, híjole, qué pena, no me sé muy bien su currículum, pero sé que... No. ¿Y viviste en Quetzaltenango? ¿Yo? No. Yo solo he vivido en 2 ocasiones en Guatemala. En 3 ocasiones, perdón. Viví en el 85, 86, hice quinto y sexto de primaria. Posteriormente me regresé me regresé a Guatemala en el 94, estuve del 94 al 2000, y en la ciudad de Guatemala, y del 2004 al 2013 volví a vivir en Guatemala. Sí. Sí, no, Julio Hernández Sifontes fue mi abuelo, no fue mi padre, entonces
Esta pregunta me la sugirió un amigo que se llama Rolando Alessio, que es antropólogo en Guatemala. Estuvimos platicando y yo le dije si conocía tu obra y la conocía muy bien, la conocía muy bien. Yo quisiera hacerte bueno, no sé si los cinespacios quieren hacer alguna pregunta a Julio en este momento. Los compañeros, José, Andrés o Domingo. Dejamos la palabra, Adrián, ahí para... Bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿A partir de dónde se te ocurre hacer esa fusión, Marimbas del Infierno, con el metal del Doctor? Si ¿es una forma de plantear una relación intercultural que hay en Guatemala o cuál fue la intención de hacer esa fusión en Marimbas del Infierno? Y creo que tiene que ver con muchas cosas, Adrián. Primero, tuvo que ver, el inicio fue con algo de humor, ¿no? Hace muchos años, platicando con un amigo guatemalteco costarricense que se llama Julio Molina, que ya no vive en Guatemala, creo que vive en Londres ahora. Estuvimos en una tienda cantina de la zona 9 y entró una marimba. Y por bromear les dije que si sabían algo de metal y todo el mundo me dijo que eso era un insulto para el instrumento nacional de Guatemala, ¿no? Y inmediatamente les dije, bueno, es que voy a hacer una película que se llama Las Marimbas del Infierno y la marimba va a tocar metal. Y la gente se molestó, otros se rieron, pero cuando vi la reacción de la gente me motivó dije, esto ya es una película, ¿no? Esa controversia que estaba generando simplemente la idea de fusionar la marimba con el heavy metal ya generaba como astillas y ronchas a la gente que estaba en ese lugar. Y me di cuenta también que era importante hablar sobre algo que no se menciona tanto en Guatemala o que no se asume tanto, que es como ese mestizaje cultural, ¿no? que tenemos en el país, que está presente en la vida diaria y cotidiana, tanto en las poblaciones indígenas, o sea, ellos han absorbido como el mundo occidental y nosotros o el resto del país tiene toda esta cultura maya o indígena, ¿verdad? A flor de piel, ¿no? O sea, entonces me pareció como interesante a través del arte retratar un país, ¿no? Y sobre todo, lo que más me interesaba fue que creo que Guatemala, a lo mejor se pueden molestar, a mí me da la sensación que Guatemala es el país del eterno sabotaje. O sea, constantemente nos estamos autosaboteando, ¿no? Nos saboteamos la revolución del 44, nos hemos saboteado la nueva época de la democracia, ¿no? Desde el 86. Nos estamos saboteando constantemente con las consultas populares, con la explotación de los recursos naturales, de esa manera que en Guatemala, con los candidatos que elegimos o con los políticos que elegimos, con la gente que está en el Congreso, al no pagar los impuestos, la violencia que tenemos. Entonces, creo que Las Marimbas del Infierno es como una especie de metáfora de esa eterna zancadilla que nos metemos constantemente, que tenemos planes y los hablamos y los diseñamos y tarde o temprano nosotros mismos nos estamos robando como nuestro futuro y nuestras esperanzas, ¿no? Tenía que ver con eso y también con que Domingo creo que es testigo de las eternas reuniones que hay entre los colegas de que hagamos algo, planifiquemos, tenemos que hacer esto, y es una plática entre cervezas y ron y al día siguiente nadie se junta, ¿no? Y es como una constante de sí, que estábamos hablando y que sí, vamos a cambiar esto y vamos a proponer, y al día siguiente nadie contesta los mensajes, nadie tiene tiempo. Entonces, creo que tiene que ver con eso Las Marimbas del Infierno.
y con la situación de que Guatemala es un país de artistas y de creadores desde miles de años, ¿no? O sea, el primer libro de América Latina se escribió en Guatemala, el Popol Vuh. O sea, la arquitectura, toda la pintura, es un país, el primer Nobel de literatura fue guatemalteco. Es un país de artistas y de creadores en el que no se le da el espacio que corresponde o la importancia que se tiene. Y de eso va también Las Marimbas del Infierno, de que es un trío de personas que quieren crear, o sea, que no le quieren hacer daño a nadie y se vuelven sospechosos, no se les da la oportunidad, no hay espacios, lo único que queda y que todavía se sigue usando en Guatemala es la autogestión, ¿no? Y un ejemplo muy claro de la autogestión es Sin Espacio, ¿no? Este tipo de espacios, como el Festival Sin Espacio, debería ser auspiciado por las autoridades, por el gobierno, ¿no? Pero no hay nada de ese tipo de apoyos y a pesar de que parece una necedad, es vital que existan estos espacios y es vital la autogestión, y creo que Guatemala es un país que vive gracias a la autogestión. Eso, Adrián, no sé si... Está bien, ¿no? Ya lo estoy metiendo, pero bueno. No, es que lo que pasa es que uno ve la película, yo la he visto 3 veces, desde que salió y la he visto 3 veces y siempre me gusta, ¿no? Me impresiona, ¿no? Todo lo que es. Pero quisiera hacerte otra pregunta para aprovechar el tiempo que te tenemos aquí, que yo me he dado cuenta que las últimas películas, por ejemplo, las de Jairo Bustamante, las tuyas, las que ha hecho Elías con Casa Comal y otras más de otros directores, inclusive de Sheila, que han usado personas, no han usado actores profesionales, sino que se han encontrado a los personajes que al final han brillado en las películas. ¿Eso es una tendencia o se ha hecho por necesidad? ¿Eso también lo hace Hollywood? ¿O cuál ha sido tu experiencia con los actores? Porque también creo que tus películas he visto a los patinadores, no sé si ya son actores, los has sacado de algún casting, o cómo es que han logrado integrarse a las películas. Normalmente, si todas mis películas han sido con actores, y puede parecer una tendencia, pero es algo que lleva décadas, ¿no? Empezó con el neorrealismo italiano, emplearon con actores, pero en el caso de Guatemala es algo muy preciso, porque finalmente el mundo de la actuación está relacionado con una industria cinematográfico-televisiva, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene grandes actores o produce grandes actores porque tiene muchos contenidos en televisión y realiza, no sé, 300 o 400 películas al año. Guatemala no produce, no crea contenidos. Los únicos contenidos que crea Guatemala en la televisión son noticieros. Bueno, eso es lo que recuerdo, ¿no? Entonces, el mundo de la actuación está como centrada en el mundo del teatro, ¿no? O la producción teatral en el país. Y eso es otro tipo de lenguaje y sobre todo que creo que también es una generación, ¿no? O sea, no hay tantos actores en teatro de edades muy diversas, ¿no? Uh-huh. Creo, posiblemente las cosas ya han cambiado. Entonces, con mi película que debuté, que se llama Gasolina, necesitaba chicos de 17, 16 años. Entonces, realmente, hice un casting muy grande para Gasolina, o sea, creo que gasté más de 500 personas en el edificio de correos y sobre todo lo que me llegaron en ese momento fueron cantantes, porque estaba en la academia y me decían, yo no sé actuar, pero quiero que me escuches cantar. Y escuché cantar a 120 personas, mínimo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando estoy creo que en un lío y decidí trabajar con no actores. Creo que Jairo es alguien que trabaja más con actores profesionales, ¿no? Creo que... De teatro, ¿sí? Sí, o sea, las actrices de Xcanul hacían teatro comunitario en Santa María, en un pueblo que está en las faldas del volcán de Agua. Entonces, creo que Jairo sí suele trabajar con actores.
Creo que es el mismo caso de César Díaz, ¿no? Posiblemente, creo que está mezclado. No estoy seguro si en la última película de Sergio Ramírez trabajó con actores profesionales o no. Sé que Domingo no era actor, pero ya es actor profesional, ¿no? Ya lleva 2 o 3 películas. Eso ya lo coloca como un actor profesional. Elías Jiménez también suele trabajar con... Elías Jiménez creo que suele mezclar actores con actores, ¿no? Creo que son decisiones... De los directores. No es alguien que Sí, creo que tiene que ver con el tipo de historia o de textura que uno está buscando, y no con cuestiones como de que uno odia a los actores, no, nada por el estilo. De hecho, soy amigo de varios actores de Guatemala. He trabajado con Daneri en una película, con Pati Orantes, con Roberto Di Mar, entonces con la China. La China actúa en las marimbas, entonces suelo como mezclar y más bien creo que en mi caso suelo escribir o diseñar en la gente que conozco y esa misma gente la pongo a actuar porque son como muy cercanos ya a la historia que tengo en la cabeza. Gracias. Bueno, ¿qué van a presentar en la muestra de Cinespacio? ¿Qué película van a presentar de Julio Hernández? Se llama Se escuchan aullidos. Es una película bastante peculiar. Creo que es de las películas más radicales que he presentado, ¿no? Es una película también en la que propuse hacer cine guerrillero, cine bajo presupuesto en México. Ya lo había hecho en Guatemala y en Costa Rica y quería ver si todavía tenía como esa habilidad, entre comillas, de poder hacer algo así en México, en el pueblo donde crecí, porque finalmente yo crecí en México, a pesar de ser de guatemaltecos, ¿no? Entonces, es una película muy peculiar, muy extraña. No sé si está bien que lo diga, no sé si la gente me va a detestar con esta película como sucedió con Gasolina y Hasta el sol tiene manchas, pero bueno. Pero es una película que es de búsqueda, que es de experimentación y me parece estoy como muy feliz que Andrés y Domingo se hayan animado a programarla y a compartirla, porque es una película que su espacio ideal o orgánico son las muestras o los festivales, ¿no? No es una película que puede estar como en una sala de cine comercial porque esa no es como su meta. Y salgo yo, sale mi hija y por primera vez me animé a salir frente a la pantalla. Una manera muy activada. Ok, los amigos Andrés, José o Domingo, ¿quieren participar del conversatorio con algo? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sí veo que José y Andrés ahí la están pensando y seguramente van a tener una gran pregunta ahorita que yo haga la mía. Pero honestamente yo creo que es muy admirable el trabajo que ha hecho Julio. Sí, nos conocimos hace muchos años y cómo ir viendo cómo ha cambiado, ha crecido su cine. Y Julio, yo te quería preguntar eso, pues como que ahora vos ya estás jugando en grandes ligas, pues ya estás jugando con presupuestos, pues supongo, mucho más grandes de lo que manejaste en Guatemala, pero tu cine sigue siendo muy orgánico y muy propio y muy tuyo. E incluso te has movido ya en series en Netflix y cosas así, pues ya que me da la impresión que son un poco más industriales. Y entonces, pues, ¿cómo ha sido para vos esta evolución de director de cine? ¿Cómo te sentís ahora? Hablábamos de la dirección de actores, que trabajas con no actores, pero también has trabajado con muchos actores, como decías, Daneri, Cecia Godoy, la China, o sea,
¿Cómo sentís que es el julio del 2001 que conocimos en las fiestas de la fosa común y que estaba haciendo kilómetro 31 y que estaba súper nervioso porque me recuerdo hasta una anécdota que me contaste que no sé qué problema hubo en la producción que no lo pudieron llevar y que corte A, vos estabas vomitando de los nervios, pues. Y sé que ha sido como todo un proceso para vos, y siempre así son tus películas. En aquel documental de si hubo, no recuerdo si se llamaba Si hubo genocidio, pero era de un muchacho que conocías en la frontera y que al chavo después como que lo desaparecen o lo asesinan, una historia así, y siempre ha sido como muy, como que unos grandes sobresaltos, ¿verdad? Y que siento que te afectan y sos muy sensible a eso. ¿Cómo te sentís ahora dirigiendo series? Pues dirigiendo una serie para Netflix, por ejemplo. ¿Cómo ha sido ese cambio para vos? ¿Cómo te sentís en el set? Híjole, creo que lo afronto con mucha responsabilidad. Me pongo muy intenso porque está en juego muchas cosas. O sea, lo de Netflix sí es o sea, está bien, pero es una presión muy fuerte. Iba a decir una pesadilla, pero es fuerte porque lo que hacen es que desde Los Ángeles están revisando todo lo que tú estás grabando y lo están aprobando. Entonces, lo mandas en la noche y en la mañana llegan los reportes diciendo si está bien lo que estuviste haciendo al día anterior, ¿no? Esa es una presión muy jodida, porque además hay mucho dinero de por medio y porque además realmente estás maquilando. O sea, en la serie de Netflix me tocaba hacer, no sé si entre 9 o 10 páginas de guión al día, ¿no? Cuando en una película en promedio haces 2 páginas al día. Entonces, de repente pasas a hacer 9 páginas al día y tienes la presión y además tienes que hacer un guión de 60 páginas en 5 días. Es pesado, ¿no? Que con el tiempo tomas como la condición y lo asumes, ¿no? Pero al inicio sí es como bastante fuerte. Yo tuve la fortuna que jamás me desaprobaron algo. No tuve que hacer ningún retake de los capítulos que me tocaron. Y está la presión sobre todo de si lo que estás haciendo, que ya es un producto, ¿no?, comercial, puede tener, qué tipo de reacción va a tener la gente con esto, ¿no? Entonces eso también es como fuerte. A lo mejor sí soy un poquito sensible con esos temas, y sobre todo pasa otra cosa, Domingo, que estaba realizando guiones que yo no escribí. Por primera vez estaba dirigiendo guiones que yo no escribí, que yo no conocía del todo, o no conocía todo el contexto, ¿no? O sea, cuando tú escribes algo, conoces todo el contexto, y suelo trabajar con improvisación. O sea, no utilizo el guión en el rodaje. Y aquí, y en lo de Netflix, me obligaban a respetar los diálogos, a ciertas cosas, pero el bagaje de lo que realicé en Guatemala, estas películas tan pequeñas, te hacen como fortalecer el músculo de la imaginación, porque muchas cosas o sea, no importa el presupuesto que tengas, siempre va a haber accidentes y siempre van a pasar cosas que no se pueden contrarrestar con presupuesto. Por ejemplo, que llueva, que pase un accidente, que se atrasa, entonces tienes que unificar cosas, y creo que tenía como esa pericia de trabajar con un montón de problemas económicos, entonces podía como solucionar cosas para no afectar el llamado, ¿no?, o la historia. Entonces unificaba escenas o resolvía con un paneo. Eso, para mí el paneo es como la magia, porque normalmente se podía montar una escena con 5 tomas y eso significaba 1 hora y media de trabajo, y con un paneo lo resolvía en 40 minutos, ¿no? Y eso agilizaba todo y le daba como... Y lo que era interesante para mí era que mantenía como cierto
estilo de lo que suele ser mi trabajo, ¿no? Quiero ser un director que tenga una filmografía amplia, ¿no? Me gustaría ser como esa vieja escuela de directores que cuando se mueran descubrimos que hicieron 50, 30 películas, ¿no? Y que uno dice, ¿en qué momento hicieron 50 o 30 películas? Parece como impensable. Y sí, lo es impensable. Pero entonces decidí mezclar películas grandes con películas pequeñas, ¿no? Entonces yo sí intento hacer una película cada año y medio, cada 2 años, porque hace mucho tiempo asumí que lo del cine es mi profesión y que jamás lo iba a ver como un hobby, ¿no? O sea, no quiero ser alguien que trabaja en otras cosas y que cada 6 años u 8 años hace una película, porque finalmente eso es como una especie de hobby, ¿no? Yo como un profesional del cine, me veo como un narrador, es lo que más disfruto, y ha sido una apuesta muy, muy grande esto de hacer películas, ¿no? O sea, tengo con muchas heridas de guerra y emocionales por meterme en esta profesión, ¿no? Y también por eso salí de Guatemala, porque quería seguir haciendo películas con mejores condiciones o vivir de esto. Y creo que el cine es un oficio, entonces entre más películas hagas, mejor va a ser la siguiente. Es como el ejercicio, entre más entrenes, mejor atleta te vas a convertir, ¿no? en el futuro. Entonces hay que estar como ejercitando el músculo o el cerebro y la narración para que la siguiente película sea mejor y no cometas los mismos errores, sino cometas errores nuevos. Entonces creo que es eso, Domingo, y también disfruto mucho, aunque parezca como incongruente, disfruto mucho hacer películas pequeñas, ¿no? Disfruto más hacer películas pequeñas que grandes, porque en las pequeñas tengo la libertad total, no tengo la presión de nada y siento que estoy haciendo algo para mí, ¿no? Siento que las películas pequeñas son regalos para mí, ¿no? Y si no queda bien, no pasa nada. O sea, nadie se va a quedar pobre por haber gastado $1,000, ¿no? Versus a los otros presupuestos de, no sé, creo que Te Prometo Anarquía costó $500,000 y la otra $1 millón. Ahí sí hay una presión muy fuerte porque es mucha plata, porque no hay ninguna excusa para que te quede mal la película, salvo tienes talento o no, o qué sé yo. Entonces, y las películas pequeñas me permiten no pedir permiso, ¿no? Es algo muy común en el cine de presupuestos grandes que tienes que pedir permiso para todo, desde el actor, desde la cámara, desde la locación, o sea, alguien te tiene que aprobar algo. Y con las películas pequeñas no le pides permiso a nadie. A lo mejor pides perdón, ¿no? Pero nada más. Muchas gracias, Julio. A ver, José o Andrés, ¿tienen algo más? Sí, mucho gusto, Julio. Hola, José. Es que se me va la batería del celular. Dale. Ya me conecté. Hola, José. Hola, mucho gusto. Tengo entendido que has tenido la posibilidad de grabar películas en México, Guatemala, también producir en Costa Rica. Tal vez que nos puedas comentar un poco sobre cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes que existen, digamos, ya sos un cineasta reconocido en estos 3 lugares, digamos que en toda Centroamérica sos de los más importantes o el más importante. ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes y en qué situación se encuentra Guatemala para hacer cine? Está interesante la pregunta, José. Creo que en el asunto con México es que es una cosa sumamente profesional, ¿no? La gente vive de esto y vive bien produciendo series y películas. Entonces, la gente que se involucra lo ve como un trabajo, ¿sí? Mi sensación en Guatemala es que hay como una cosa como mística, ¿no? De hacer algo que
sabemos que nadie se va a hacer rico haciendo una película, trabajando en una película, ¿no? Que se está haciendo con las uñas, que todo es pidiendo favores. Y en México la sensación que me queda es como que lo importante es el dinero, ¿no? El dinero te permite muchas cosas, el dinero te da permiso a muchas cosas, y a veces mucha gente que está en las películas en México, como los técnicos, sí, ni siquiera han leído el guión, ¿no? O sea, después de tu película descansan 2 días, empiezan otra, ¿sí? Y eso le da un carácter muy industrial, que está bien porque genera trabajo y genera muchas cosas. Y en Guatemala hacer una película es como una especie de celebración, porque no sabemos cuándo va a ser la siguiente. O sea, no sabemos cuándo este director va a volver a rodar, o el mismo crew no sabe cuándo va a volver a hacer una película, ¿no? Cuando normalmente, a lo mejor me equivoco, pero alguien en Guatemala que tenga suerte como parte del crew hará máximo 2 películas al año, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que pueden pasar 5 meses sin que estas personas tengan un trabajo que a ellos les fascine, ¿no? Que tengan que dedicarse a otras cosas o qué sé yo. Y aquí en México es diferente, porque resulta que dentro del crew el que tiene menos experiencia son los directores, porque los directores solo dirigen lo que escriben, ¿no? Sus películas. Entonces de repente vas al set y resulta que los asistentes de cámaras tienen 40 películas, 30 películas hechas versus el director que tiene 3 o 4, ¿no? El sonidista lleva 50 películas, o sea, son como animales de rodaje. Es como ya esa es su cotidianidad, están en rodaje, están acostumbrados a muchas cosas, a muchas comodidades, ¿no? Hay una anécdota que me gusta mucho compartir de cuando rodé Te Prometo Anarquía. El primer día de llamado en la Ciudad de México llegamos a la locación, y cuando llegamos a la locación veo que hay mesas como para 60 personas, veo que hay una planta de luz, hay 3 campers, veo toda una infraestructura que me impresionó, y le dije al asistente de dirección, dije, mierda, nos ganaron la locación, van a hacer un anuncio en este lugar. Y se empezó a reír, me dijo, no, Julio, este es tu crew, esta es la gente que va a hacer Te Prometo Anarquía. Y cuando me bajé del carro, lo que hice fue encerrarlo en el camper, y no quería salir. O sea, dije, o sea, estoy acostumbrado a hacer películas en Guatemala con 8 personas alrededor o 10, y ahora va a haber 60 personas viéndome cómo dirijo y cuestionando y diciendo por qué este tipo de Guatemala viene a hacer películas acá o qué sé yo. O sea, sí fue un momento de mucha tensión. Y sí, me encerré en el camper 1 hora, ¿no? O sea, me daba pavor salir, o sea, me daba pavor que pensaran que no, sí, pensé que no iba a dar la talla. Nunca había tenido tantas personas trabajando alrededor mío, y fue una locura, porque cada vez que le hablaba a los actores, lo que hacía era, los agarraba y los sacaba del set y les daba las indicaciones lejos de todo el crew, porque no quería que nadie me escuchara las tonterías que les decía, ¿no? Y por otro lado, estaba trabajando con un crew que no conocía, o sea, que jamás había visto en mi vida. Ya en Guatemala había hecho como una especie de argolla de amigos con los que hacía las películas, ¿no? Y había como una especie de método, de complicidad, y aquí tenía que empezar de cero. Y eso me puso, sí, como frágil. Y en el lado de Costa Rica es una mezcla entre Guatemala y México, porque es el país de Centroamérica que tiene un fondo. O sea, están haciendo películas con presupuesto. No es el presupuesto que se tiene en México, pero son películas que tienen más presupuesto que en Guatemala. Y tienen una industria de publicidad muy grande, entonces producen mucho y tienen como mucha... sí, como mucha experiencia, con muchas horas de vuelo en los rodajes. Pero creo que
que les falta todavía como como que la industria tenga más años, más producción, porque por otro lado siento que en México las cosas, los rodajes, la gente reacciona de una manera más rápida. O sea, aquí sí la cosa del tiempo el tiempo es oro, entonces la planificación está planchada y todo se cumple tal cual, y hay como todo un equipo que soporta y parecen como soldados. Y en cambio, en Centroamérica más bien es como un comando guerrillero de 5 personas que se están moviendo entre la selva y que se están cuidando las espaldas, pero que van con cuidado porque no se pueden gastar todas las balas porque no saben cuándo van a volver a tener balas, ¿no? Esa situación me da. Buenísimo, gracias, Julito. A ver, Andrés, ¿tienes algo? Pues yo no sé si ya respondiste de algún modo esto, pero ¿vos crees que, ya viste que se habla mucho de la industrialización y volvernos cine industria, pero ¿vos crees que para Guatemala específicamente existe peligro o qué peligro existiría de industrializarnos, ¿verdad? O de creer que la industrialización es el método para que el cine exista en Guatemala? Sí, mira, yo no creo que en Guatemala pueda haber una industria tal cual, porque una industria implica muchas cosas. Primero, fondos muy grandes y necesita infraestructura, o sea, que el país tenga infraestructura. O sea, necesita, para que vayan producciones foráneas a Guatemala, se necesita que en todo Guatemala, en la provincia, en los departamentos, haya hoteles donde puedan hospedar a 100 personas. ¿Sí? Y donde hay hoteles como de 5 estrellas donde los actores se puedan quedarse ahí y ser consentidos. Se necesita que las carreteras sean sumamente accesibles, ¿no? O sea, que un trayecto de 80 o 100 kilómetros o 200 no se haga en 4 horas, sino se haga en hora y media. Se necesita como mucha inversión como país. O sea, eso. Y sobre todo se necesita que existan como compañías de seguro, o sea, asegurar cosas en Guatemala con la violencia que hay, o sea, es imposible, o sea, no existen los seguros. Y también se necesita, para que exista una industria, se necesita que haya competencia de muchas empresas. O sea, que no solo existan 2 empresas de alquiler de equipos, sino que exista más variedad, porque, por ejemplo, si se produce una serie en Netflix en Guatemala, o sea, olvídense de las demás producciones porque van a desbastecer todo el equipo. O sea, el resto de personas o sea, ningún proyecto se va a poder realizar porque todo el equipo, las luces, la tramoya, va a estar en la serie. Entonces se necesita como demasiada infraestructura, sí, y personal también, o sea, de repente, no sé cuántos gaffers hay en Guatemala, habrá 20, 25, ¿no? Entonces, para que haya industria tendría que haber 120, 200 gaffers trabajando constantemente, ¿no? Y todos que tengan un nivel parecido. Y sobre todo hay otra cosa que creo que es fundamental, en México hay industria porque una película comercial sale con 1000 copias, ¿no? O 1500 copias. Creo que en Guatemala no pasan de 40 salas de cine, ¿no? Entonces, o sea, es imposible que puedas recuperar una película industrial si sale con 20 copias o 30 copias. O sea, en México las películas pequeñas salen con 20 copias, 30 copias. Y para poder, sí, o sea, creo que es como complicado. Y creo que también, pero por otro lado, Guatemala está creando como grandes autores, ¿no? O sea, Guatemala es un país de artistas. Creo que es el país de artistas por excelencia en Centroamérica, ¿no? O sea, Guatemala ha conseguido en muy poco tiempo cosas que son como impensables, ¿no? O sea, lo que ha hecho Jairo, lo que ha hecho César Díaz, tu misma película, Andrés, lo que ha participado Domingo, son películas como muy autorales
que no existen en ningún lugar, ningún otro lugar de Centroamérica, ¿no? Ni Costa Rica, que es el país que tiene más apoyo cultural, tiene esa como furia artística que tiene Guatemala, ¿no? Como esa hambre, como ese demonio que hace que las historias sean sumamente particulares, estrujan el corazón y y el estómago, ¿no? Y creo que eso es lo importante que tiene Guatemala, y para poder hacer industria, como para finalizar tu pregunta, es Guatemala tendría que ser otro país, o sea, tendría que ser un país industrializado, ¿no? Tendría que ser un país con infraestructura, con políticas económicas, con políticas culturales, con políticas de mayor recaudación de impuestos, porque también para fomentar la industria tiene que haber como apoyos o programas de impuestos. O sea, si alguien viene a gastar dinero a Guatemala, que se le cobre menos impuestos porque está generando trabajos, ¿no? Entonces creo que va más allá de eso. Creo que, no sé cómo decir, sí, o sea, para decirlo de manera fría, para que exista industria, Guatemala tenía que hacer por lo menos 150 películas al año. Imagina. Gracias, Julio. Yo tengo una interrogante. Cuando dijiste que las películas pequeñas te gustaban, las disfrutabas más, te gustaban hacerlas. Yo en esas películas que he visto, la narrativa es de contrastes dentro de la sociedad, riqueza, pobreza, sexo. ¿Eso es un compromiso como cineasta o simple y sencillamente sos un narrador de lo cotidiano, de lo que ves? Creo que son ambas cosas, Adrián. O sea, primero, tú mencionaste a mi abuelo, ¿no? Sí, sí. Mi abuelo fue alguien que influyó mucho en mi vida, ¿no? Desde la niñez a mi adolescencia, con un compromiso social muy fuerte. Fue catedrático universitario, salió al exilio 3 o 4 veces de Guatemala, y con convicciones políticas muy, muy fuertes, ¿no? Que yo no he logrado como llevarlas a cabo o ser tan congruente como lo fue él. Pero eso por un lado. Por otro lado, estudié comunicación educativa en la Universidad Rafael Landívar. Me tocó trabajar en radios en el interior del país. Trabajé en 2 periódicos en Guatemala, en el periódico de Guatemala, que soy de los reporteros fundadores, en el siglo XXI también. Y Guatemala es un país donde constantemente se habla de muchas cosas políticas, ¿no? A pesar de que está politizado, Guatemala está mucho más politizado, ¿no? Está también polarizado, ¿no? Entonces hay una disputa entre ideas, entre quién tiene la razón o quién no. Creo que México es un país mucho más tranquilo en ese sentido. A lo mejor tiene más conciencia, a lo mejor hay un poquito más de conciencia, más información. Eso podría ser como la diferencia. Pero bueno, en ese entorno de vivir en Guatemala y haber estudiado en la universidad en Guatemala y ser nieto de la persona de mi abuelo, o como se diga, pues me creó como una especie de preocupación y de conciencia, ¿no? Intento hablar de las cosas que me parecen importantes, que me parecen como frágiles, como de mis demonios también, ¿no? Exorcizar ciertas cosas, y no sé, y ser como congruente con la gente que admiro y con los profesores que tuve y con la gente que me enseñó, porque en Guatemala aprendí mucho escuchando a muchas personas, ¿no? Que me influyeron bastante, desde Luis Aceituno, Sergio Valdés, no sé, me tocó la movida de Bohemia Suburbana, ¿no? En el 90 y... ¿qué fue? 94, 93, ¿no? Como ese pequeño destape que hubo. Me tocó cubrir la firma de la paz, ¿no? Trabajé en el periódico, me tocó cubrir la firma de la paz.
Entonces, Hicimos es la- cosas que me calaron y lo que me propuse de cierta manera fue que las películas que tenía que hacer, que crearan un diálogo cuando la luz se encendiera en la sala, ¿no? Que la gente, podía ser que la película no les gustara, ¿no? Pero que cuando se fueran de la sala siguieran pensando en la historia y siguieran cuestionándose muchas cosas. Y esa es como mi mayor preocupación, ¿no? Como director. Muy bien, muchas gracias. Ya casi vamos ya para las 2 horas de este conversatorio. Veo que hay un grupo que no se despega. Entonces, ya para irnos despidiendo, no sé si quieran decir algo los organizadores de Sin Espacio para cerrar este capítulo. Pues yo creo que pues invitarlos a todos que estén pendientes pues a las películas, pero también a las pláticas que esperamos se vamos teniendo a través de las películas, ¿verdad? Creo que eso es fundamental para nosotros, para el Sin Espacio y para las películas que hacemos, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Julio, quiero agradecerte mucho tu que has aceptado la invitación para esta noche. Fue casi improvisado, creo que ayer fue que te escribí y lo arreglamos en menos de 24 horas. Y creo que fue de bastante pues, emocionante que te conectaras con nosotros, ¿no? Para tener otra opinión o otra mirada de un guatemalteco que ya está en otros niveles, en otras ligas, como decimos nosotros, ya estás en ligas mayores de cine, y creo que fue muy bonita esta experiencia de este conversatorio. Antes de que nos despidamos también, vamos a poner la calendarización que nos enviaron Sin Espacio. Lo vamos a dejar colgado ahí en las redes sociales de la Prensa de Occidente. Y definitivamente, tal vez Julio, estuviste en la época que hicimos Libertad de Expresión ya, el festival ese. Por supuesto. Sí, me tocó estar desde, no sé, creo que llegué a las 11 de la mañana, 11:30, y salí de ahí como a las 12. Fue muy emocionante, ¿no? Y fue como un parteaguas en muchas cosas. Y nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo realmente, porque esa fue una idea. Años antes yo había estado en Derechos Humanos ya en Costa Rica, cuando llegó Steen, Peter Gabriel, estaban otros grupos, Bruce Springsteen. Entonces, cuando José Zarco dijo, mucha, hagamos algo, cuando lo eligieron director de la CIP, de uno de los directores de la CIP, entonces dije, esta es la oportunidad de invitar a un artista internacional, pero era muy difícil, como tú decías, no teníamos equipo, no habían los micrófonos, no habían las tarimas para traer un Steen o para traer un Peter Gabriel. Entonces lo hicimos con los nacionales, pero no sabíamos que ese era el parteaguas de un antes y un después de la música en Guatemala. Es decir, lo hicimos inconscientemente y lo disfrutamos tremendo. Pues qué bueno que seas de esa generación de esa parte, ¿no? Sí, y es una lástima que eso fue un paréntesis, ¿no? O sea, eso debió haber sido una constante, ¿no? Lo que ustedes hicieron y lo que sucedió en ese momento con la música y con un montón de cosas, porque creó como una conciencia muy, muy especial, y también le dio como un valor a una generación de apreciar lo que se creaba, ¿no? Y ver que los creadores eran gente sumamente cercana y parecida a uno, ¿no? Y que andaban en la calle y que hablaban con uno, y que había estos espacios donde el simple hecho de ir también era un acto de rebeldía, ¿no? Porque era estar vestido de negro, gente con pelo largo, con cosas que en ese momento Guatemala era sumamente conservadora, ¿no? Era una provocación también. Y una provocación hecha desde el periódico más grande del país, que también me parece como algo muy subversivo. No, y además de un periódico conservador, pues un periódico que venía de hiperconservador,
pactó con Serrano Elías y todo cuando fue el golpe de Estado. Entonces, a ver, yo creo que nosotros habernos colado dentro de Prensa Libre vendiendo el gráfico, creo que ya era ganancia, ¿no? Porque ya era otro pensamiento el que entraba, que no era tan corporativo. Bueno, ya nos estamos siguiendo otra charla. Te agradezco mucho, Julio, que hayas aceptado. Ojalá podamos platicar otra vez sobre estos temas en otra oportunidad. Agradezco a José, agradezco a Andrés y sobre todo ahí a Domingo, que ya la segunda o tercera vez que está con nosotros aquí, ¿va? Y a Sin Espacio, invitamos a todos a que vean Sin Espacio, es interesante. Y desde la pandemia que nos está azotando, quiero agradecer a todos los que nos están viendo, a las personas que nos están viendo. Esto va a quedar alojado en laprensa.com.gt y en la sección de videos de Facebook de laprensa.com.gt también. Muchas gracias, nos despedimos y les deseo éxitos a Sin Espacio, y ahí voy a estar presente también viendo las películas. Quiero ver las 3 cintas que van a presentar. Buenas noches, muy amable, gracias. Saludos a todos y abrazos a Domingo, a José y a Andrés. Y gracias, Adrián, por invitarme. Ok, buenas noches, con permiso. Gracias, Adrián.